para todos. Un gusto tenerlos en esta bella mañana de 25 de octubre. Digamos que para la Universidad de la Costa es un honor ser anfitrión de este tan magnífico evento, que a pesar de todas las vicisitudes y los inconvenientes que se generaron, hoy en día es una realidad. Este congreso es un espacio de construcción de conocimiento desde múltiples actores asociados, tanto nacionales como internacionales. Estamos teniendo una participación parcial con instituciones de educación superior nacionales e internacionales, de ONGs y diferentes actores que han decidido participar y vincularse a esta actividad. Como pueden ver, en nombre de la institución, consideramos que este es un evento que nos permite una oportunidad de integrarnos, seguir co-creando, seguir mostrando resultados de investigación que impacten el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, sobre todo especialmente en ese factor de los ríos, humedales, que es de suma importancia. Consideramos que este sigue siendo un espacio constructivo que nos permite recoger experiencias de diferentes partes del mundo que enriquecen nuestro aprendizaje. Estamos seguros y nos sentimos muy honrados de ser anfitriones en este evento y sabemos de las calidades de los conferencistas, de los participantes, y esperemos que cumplan con sus expectativas. Y no nos resta más decirles que a pesar de que nos tocó realizar este evento de forma remota, es informarles y decirles que las puertas de la Universidad de la Costa están abiertas para todos ustedes cuando gusten. Les deseo mucho éxito en esta jornada y felicitar a los organizadores de antemano por todo el esfuerzo y el empeño para que este congreso sea una realidad en el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias al vicerrector de Extensión de la Universidad de la Costa. Continuamos con el saludo de la líder de sostenibilidad del Instituto Humboldt, la doctora Olga Lucía Hernández. Hola, muy buenos días para todos y todas. Para el Instituto Humboldt es un placer estar el día de hoy abriendo este Congreso Internacional de Ríos y Humedales, donde vemos la sostenibilidad tejida a través del agua. Creo que estos días van a ser sumamente productivos. Todo el trabajo que se viene realizando a nivel nacional e internacional es fundamental para crear conciencia y empezar a tender lazos entre ciencia y la política. Creo que es importante empezar a trabajar de manera conjunta en hacer realidad la sostenibilidad, mantener la multifuncionalidad de estos paisajes anfibios, que sigan dando bienestar, que sigan siendo productivos. Creo que estos 5 días de trabajo, de fortalecimiento de las redes es fundamental. Estaremos hablando de muchos temas, estaremos hablando de biomonitoreo, de cultura anfibia, del rol de las empresas, de la captura de carbono en los humedales, de las dinámicas, de todo lo que viene sucediendo con los ríos sujetos de derecho. Creo que esto será sumamente interesante, sumamente importante, y tendremos resultados y conclusiones muy interesantes para poner en práctica más adelante. Desde el instituto estamos felices de estar trabajando de la mano con todos los organizadores, con la universidad anfitriona, muy contentos, y les deseo desde el Instituto Humboldt una semana muy productiva. Muchas gracias. Vamos a proyectar la agenda de nuestro evento de hoy y vamos a tener un saludo de Ana Carolina Santos desde la organización del Tercer Congreso Internacional de Ríos y Humedales. Ana Carolina, buenos días. Hola, Arge, y a todos, muy buenos días.
Qué felicidad, por fin llegó este día que estamos preparando este congreso desde hace casi 2 años. Si alguno no lo sabe, lo tenemos proyectado para el año pasado, pero pues por temas de pandemia lo dejamos para este año. Y quisiera también hacer un recuento, aunque algunos que hayan visitado la página web del Congreso pudieron enterarse. Este es el tercer Congreso que se hace en Colombia, aunque es Congreso Internacional. El primero lo hicimos en Honda, tuvo una asistencia más o menos de 200 personas, el segundo en Neiva, con más o menos 600 personas, y les contamos que tenemos inscritos a este tercer Congreso virtual 300 personas, principalmente de Colombia, tenemos asistentes de Argentina, de Chile, Perú, México, Estados Unidos. Entonces, desde la organización estamos muy agradecidos con ustedes por su colaboración, por su apoyo, por su interés. También retomando las experiencias aprendidas de los congresos pasados, diseñamos este congreso con 4 ejes temáticos que ustedes han podido ver también en la página web y los que han sometido sus trabajos, pensando mucho desde las ciencias sociales, las ciencias humanas, las ingenierías. Entonces, bueno, esperamos que sea de total agrado. Como ya lo anticipaba Olga Lu, tenemos 10 sesiones especiales en las que también tocamos diferentes temas con investigadores colombianos, internacionales, que trabajan en ríos, en humedales, con comunidades, con monitoreo, con sensores, con modelación. Entonces creemos que va a ser muy interesante, muy productivo, que va a fortalecer el conocimiento de todos los asistentes, y nosotros desde la organización pues tomaremos nota para próximos eventos. También quisiera resaltar que al finalizar el evento, el día viernes, vamos a tener unas salas VIP para que, unas salas pequeñas para que puedan interactuar con diferentes investigadores. Digamos que es algo así como tomarse un cafecito virtual y que también tengan la oportunidad de conocerlos. El espacio del Congreso es un espacio académico, pero también digamos que favorece la interacción entre diferentes redes de conocimiento, diferentes escuelas, y también conocernos como personas y no solamente como profesionales. También por eso, al finalizar el Congreso, el día viernes vamos a tener una sesión especial de red de redes para pues conocer diferentes iniciativas que se están haciendo a nivel mundial en áreas de monitoreo o de cultura, limnología, ecohidráulica. Entonces, pues bueno, todos muy, muy bienvenidos y esperamos que sea de su total agrado. Estimados amigos, buenos días tengan todos. Estamos a la espera de dar inicio a nuestra sesión en un par de minutos. Están todos bienvenidos, están ya participando de la realización del evento en vivo, el tercer Congreso Internacional de Ríos y Humedales, coordinado en colaboración por diferentes entes, liderado por la Red de Ecohidrología y Ecohidráulica, el Instituto Humboldt, la Universidad de la Costa, Mississippi State University. En general, es una lista de participantes amplia, la cual está abriendo grandes oportunidades, gran visión y nuevos espacios de discusión y de futura cooperación. Sean todos bienvenidos. En 2 minutos estaremos iniciando con la dinámica de presentación de la ponencia magistral a cargo del doctor Raúl Flores Audibert. No se vayan, regresamos en un momento. Estimados amigos, muy buenos días tengan todos. Mi nombre es John Ramírez Ávila, soy colaborador, parte o miembro del componente organizador del Congreso Internacional, tercer Congreso Internacional de Ríos y Humedales. Es para nosotros un honor tener el día de hoy la presencia de cada uno de ustedes y el inicio de nuestras sesiones magistrales. En este momento, a cargo del doctor Raúl Flores Audibert, vamos a avanzar con su valiosa presentación, su ponencia titulada Dynamics of a Small Chilean River Mouth Under a Mega Drought on Human Interventions, dinámicas de un pequeño río chileno en su desembocadura con impactos significativos de una sequía amplia e intervenciones humanas. El doctor Raúl
recibió su grado doctoral en Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Washington en Seattle, los Estados Unidos. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile. Sus investigaciones se enfocan en el transporte de sedimentos y el intercambio de procesos estuarinos. De igual manera, la evaluación de la distribución de sedimentos en sistemas costeros. Otro componente importante, el doctor Raúl Flores, es líder y colaborador en el programa de Particles in the Americas, el grupo de colaboración en transporte de sedimentos, en evaluación de procesos sedimentarios en Latinoamérica, y ha accedido muy amablemente a brindarnos su conocimiento, a participar de su gran conocimiento, su estrecha trabajo. Doctor Raúl Flores, en este momento entonces extiendo a usted la invitación para que, por favor, de inicio, me permite un segundo solamente mientras hago la transferencia de imágenes y el auditorio es completamente suyo. Bienvenidos todos y espero podamos disfrutar al máximo de la intervención del doctor Flores. Al final de la sesión vamos a abrir espacio para preguntas. Por favor, esperamos sean todas amplias y de la igual manera sabemos que el doctor Flores va a dar su participación, sus comentarios y su contribución. Muchas gracias, John, por la presentación. Muy buenos días a todos y todas. Es realmente un gusto estar aquí y aprovecho a agradecer a John y al comité de organización de este congreso la invitación que me hicieron. Como les comento, estoy muy feliz de poder, de hecho, ser la primera presentación de este congreso y espero que la encuentren bastante interesante. Me gustaría confirmar que, John, me están escuchando bien y que se ve todo bien. Se ve la imagen perfectamente y la escuchamos perfectamente. ¿Cambia la presentación? Hizo la transición sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Quería asegurarme de eso para no comenzar a hablar y que después no tuviésemos problemas. El título, como bien describió John, trata de la dinámica de desembocaduras de ríos chilenos, particularmente en Chile central, bajo condiciones de una sequía extrema, en parte producto del cambio climático. Me imagino que este es un fenómeno que estamos sufriendo todos a nivel latinoamericano en alguna u otra medida, y también intervenciones humanas a lo largo de toda la cuenca que finalmente vienen a manifestarse de forma muy importante en los puntos finales, ¿cierto? Que corresponden a los estuarios, a los humedales y a estos sistemas costeros. La presentación la voy a hacer en español, si bien todas las slides, las diapositivas van a estar en inglés, por si algún miembro de la audiencia no está muy familiarizado con el español y va a poder entender de todas maneras el contexto mediante los títulos en inglés. Bien, para comenzar les voy a contar un poco de lo que vamos a hablar. En primer lugar, voy a contextualizar un poco hablando de ese Chile central, del cambio climático y de esta gran mega sequía que hemos estado experimentando durante los últimos 10 a 12 años. Potenciales consecuencias para desembocaduras y estuarios en la zona central chilena, que me imagino que también van a compartir muchos otros lugares en Latinoamérica. Vamos a ver dos casos en particular, los estuarios de la Aconcagua y el Maipo, en Chile central, que también los voy a describir más en detalle. Y finalmente, algunos elementos de trabajo que hemos estado haciendo respecto al destino del agua del río en el sistema costero, particularmente aplicado al caso del río Maipo, porque hemos estado trabajando en él durante los últimos años. Bien, bueno, todos conocerán Chile, un país largo en el lado oeste de América del Sur, que abarca más o menos desde los 20 grados hasta los 55 en latitud sur, y por tanto presenta una gran variedad de climas distintos. En la figura de la izquierda pueden ver la magnitud de la precipitación anual, cómo varía con la latitud. Tienen la latitud en el eje
y acá y en el eje X tienen la precipitación en una escala logarítmica, donde pueden apreciar claramente la variación que hay a lo largo del territorio, donde no llueve casi nada en el norte, en la zona desértica, donde tenemos el desierto de Atacama. El régimen de precipitaciones aumenta un poco en la zona central, de todas maneras es moderado, generalmente llueve solamente durante el invierno, y en la zona central donde vamos a estar conversando, en la zona donde está el estuario del río Aconcagua y el río Maipo, la precipitación es de alrededor de 300 milímetros por año. Esa es la precipitación histórica que sin duda ha ido bajando y decreciendo mucho en los últimos años. A modo de ejemplo, yo estoy ubicado en Valparaíso y este año tuvimos solamente, Valparaíso en Chile Central, tuvimos solamente un día de lluvia en todo el año. Y situaciones similares se han observado a lo largo de todo Chile Central. En la figura de la derecha estamos viendo la tendencia de la precipitación anual entre los años 1980 y aproximadamente el 2014, donde pueden observar que los colores rojos corresponden a déficit y toda la zona central en alguna u otra medida ha experimentado una tendencia al descenso de las precipitaciones. Y eso se puede observar aquí en la serie de tiempo que se desprenden tanto de las observaciones que entregan una tasa de baja en las precipitaciones de 65 milímetros por década, bastante considerable, así como modelos climáticos que entregan una tendencia bastante similar. Por lo tanto, esta mega sequía que hemos estado experimentando durante los últimos años es una sequía sumamente grave, pero la tendencia a la baja en las precipitaciones en esta zona se ha extendido por mucho más tiempo. Estos dos estuarios, el río Aconcagua, del río Aconcagua en Chile, en la latitud casi 33 sur, y el río Maipo un poquito más al sur. El río Aconcagua, para los que conocen algo de Chile, se ubica cerca de Valparaíso y Viña del Mar. Y el río Maipo es cerca de la ciudad de San Antonio, donde está el puerto más grande de Chile. Por lo tanto, es una zona que reviste mucha importancia, tanto en términos ambientales como económicos. Les pongo estos dos ejemplos porque son los que vamos a estar conversando en esta presentación. La mega sequía, que se reconoce que comenzó en el año 2010 y se extiende hasta el día de hoy, la gravedad que ha presentado es que llevamos en realidad 10 años con déficit muy marcados en las precipitaciones. Se reconoce que a lo largo de la historia, y como pueden ver aquí en este índice de precipitación, en esta serie de tiempo que se muestra a la derecha, ha habido otras sequías durante la historia, y no hay duda, desde que hay registro de precipitaciones hemos tenido sequías. El problema y la principal diferencia es que durante estos últimos 10 años hemos tenido 10 años de una sequía muy intensa. Lo pueden ver aquí, estas son las tendencias respecto a la media de largo plazo, donde también pueden observar que los porcentajes de baja en las precipitaciones son considerables, y aquí desde el blanco, los colores amarillos y rojos son todos déficit, lo que ustedes pueden observar claramente, incluso en zonas de la Patagonia, donde uno podría esperar gran cantidad de precipitación, también durante los últimos años se han registrado bajas. Por lo tanto, también esto está encendiendo las alarmas de lo que puede pasar en territorios como la Patagonia en el futuro, que tradicionalmente experimentaban un superávit de recursos hídricos, y esa situación también puede cambiar en el futuro. Respecto de los caudales de los ríos, la situación es completamente similar. Aquí pueden observar que todas las estaciones fluviométricas, o prácticamente todas, en los últimos 10 años han presentado déficit respecto a la situación histórica, ¿ya? Y eso lógicamente trae consecuencias en todo sentido, en lo económico, en lo social y obviamente en lo ambiental. Por lo tanto, este es un problema al que no hay indicios de que vaya a acabar en el corto plazo, porque es parte de una tendencia de cambio climático, y además se ha visto acentuada por fenómenos climáticos que se han manifestado durante las últimas décadas, y
todos los estudios indican que esto no se ve un término relativamente pronto de esta situación. Esto lógicamente ha afectado las descargas de los ríos en la costa. Aquí se muestra un mapa de Chile central con los principales ríos, donde ahí podemos ver el Maipo, el Mataquito, el Maule y hacia abajo el Biobío. Y todos ellos, estas son series de tiempo de magnitud de los caudales y además de las áreas de las plumas de los ríos en el sistema costero, donde se ha visto que ambas, los caudales corresponden a las barritas grises y los puntitos corresponden a las áreas de las plumas en la costa. Ambas han bajado considerablemente, dentro de esto se muestra hasta el 2014, pero la tendencia que ha seguido ha sido exactamente la misma. Menos caudales de los ríos llegando a desembocadura, menos influencia de estos mismos ríos en el sistema costero. Lo mismo se manifiesta en términos de el input de nutrientes como nitratos y fosfatos al sistema costero. Obviamente, si bajan las cantidades de agua dulce que llegan a la costa desde la cuenca, van a bajar también estas cantidades. Por lo tanto, esto no es solamente un tema de baja en la disponibilidad de agua, sino que todo lo que viene con el agua, ¿cierto? Como pueden ser nutrientes, como pueden ser sedimentos y otras sustancias, también están causando problemas en los sistemas costeros. Sin ánimos de meternos en meteorología y climatología, porque yo no soy experto, esta mega sequía ha sido bastante anómala porque, por una parte, ha sido, bueno, ya dijimos que se ha extendido continuamente por 10 años, con magnitudes de baja en las precipitaciones muy considerables, pero además se ha manifestado bajo condiciones atmosféricas y climáticas que son bastante enigmáticas. Todos sabemos, o es bien conocido, que el fenómeno del Niño afecta los regímenes de precipitaciones en la parte oeste de América del Sur. Puede ser Perú y también en Chile, con una relación cálido-mojado y frío-seco en cuanto a la precipitación. Y cálido corresponderían a las fases del Niño, con anomalías de la temperatura superficial del océano positiva, y la Niña a las fases negativas. Por lo tanto, cuando tenemos eventos del Niño intensos, tradicionalmente ha habido un superávit de precipitaciones, y cuando tenemos la Niña ocurre lo contrario. Ahora bien, esta sequía y estos años secos que hemos tenido durante la última década han ocurrido bajo condiciones del Niño que son predominantemente neutras. Por lo tanto, no es un 10 años sostenidos de fenómeno de la Niña los que pueden explicar esta baja de precipitaciones. Más allá, se ha postulado que esto viene de efectos de teleconexiones climáticas que pueden ser muy lejanas, como puede ser la PDO o la oscilación decadal del Pacífico, y lógicamente también es consecuencia, y los estudios más recientes así lo indican, del cambio climático forzado por el hombre. Y de hecho se estima que un 25% de los déficits de precipitación que han ocurrido durante la última década han sido precisamente causados por el cambio climático antropogénico. ¿Ya? Si bien hay otras cosas que no se pueden controlar, como la fase de la PDO, también está el SAM, el Southern Annular Mode, que también es otro fenómeno climático que a misma causa del cambio climático antropogénico también ha comenzado a afectar a la zona central de Chile, si bien antes su zona de influencia era básicamente la zona antártica y la de la Patagonia. Por lo tanto, aquí hay una multiplicidad de efectos que se han conjugado para producir estos déficits de precipitación en la última década en Chile central. Les comentaba que, bueno, toda esta baja en las precipitaciones y lógicamente la baja en los caudales de los ríos y ha provocado múltiples efectos, todos ellos relacionados con escasez hídrica. Por ejemplo, baja en los niveles de los embalses. Esta imagen es un embalse emblemático en Chile central, el lago Peñuelas,
en 2014 y 2019, donde se puede observar claramente la baja en los niveles. Este es uno de los embalses que se utiliza para abastecimiento de agua potable a toda la zona de Valparaíso y Viña del Mar. El aumento en los incendios forestales, claramente debido a la sequía y a la sequedad con que está el bosque y el suelo, y lo que tal vez puede ser más trágico, o uno de los efectos más trágicos es definitivamente el desabastecimiento de agua en localidades más rurales, donde ya no tienen agua potable, digámoslo, a libre discreción, sino que se les hace entrega todos los días de una cierta cantidad de litros de agua para satisfacer sus necesidades diarias. Esto se muestra también, bueno, lógicamente, en términos de los niveles de los embalses, como se puede ver aquí. Este es el embalse La Paloma, un poco más al norte de Valparaíso, en los niveles de el agua subterránea. Aquí en esta banda amarilla, que es la mega sequía, se ve cómo bajan la altitud de la línea de nieve. Se ve como cada vez va subiendo y hay menos nieve en las montañas, y lógicamente también los flujos de los ríos. Por lo tanto, esto está afectando a la zona central de Chile en múltiples dimensiones, y es algo que últimamente se ha empezado a atacar en forma bastante intensa, con el fomento de proyectos de investigación, con la inversión pública para poder hacer frente a esta trágica situación. Bueno, todos necesitamos, ¿cierto? O queremos agua. Pensemos ahora en las actividades económicas, por ejemplo, en la agricultura, en la minería, donde uno podría debatir, ¿cierto?, cuál es la importancia de esas actividades respecto de un consumo humano o de otras potenciales actividades. Aquí, en el gráfico de la derecha, nos muestra la disponibilidad en azul de recursos hídricos superficiales, básicamente los caudales del río, versus rojo la demanda durante los últimos años. Y aquí se ve claramente que en Chile central hay algunas cuencas que están completamente agotadas, donde la demanda de recursos hídricos es mucho mayor a la disponibilidad. Y tal como funciona la legislación hídrica en Chile, los derechos de agua se pueden ejercer y no hay ninguna modificación independiente del caudal que lleva el río. Por lo tanto, esto ha llevado, de hecho, a que muchos ríos estén completamente agotados y estén completamente secos durante muy buena parte del año. Y de esa manera, los que están más cerca de las cabeceras, donde van naciendo estos ríos, tienen mayor acceso, mayor disponibilidad de los que están en el otro extremo, y eso también genera disputas entre los distintos sectores y muchos problemas en el manejo del agua. En ciudades como Petorca, en Chile central, esto ha llevado a situaciones que son realmente muy críticas. Por ejemplo, esto ha llevado a que la Corte Suprema ha tenido que intervenir para garantizar el acceso al agua de los pobladores. 100 litros de agua, por ejemplo. Y eso es una legislación relativamente nueva, porque antiguamente eran 50, el año pasado eran 50 litros de agua por habitante, lo que claramente alcanza, pero como muy mínimo para satisfacer las necesidades básicas. Aquí también se muestran en esta misma zona de Petorca cómo han aumentado, y es algo que uno realmente no puede entender, se han otorgado más derechos de agua consultivos, siendo que la disponibilidad hídrica en la última década ha bajado. Y eso, lógicamente, desde el punto de vista del manejo, la legislación, va en contra de todo el resto de las cosas que está ocurriendo. Por lo tanto, eso al menos en Chile, es algo que se está pensando, y queremos avanzar en eso hacia el manejo integrado de los recursos hídricos en la cuenca. Y espero que durante este congreso se pueda conversar respecto a estos temas y la experiencia en otros lugares, en otros países, en Latinoamérica y en el mundo. Bueno, la pregunta es entonces, ¿cómo está afectando esto a los estuarios y los humedales? ¿Cierto? Entendiendo que los estuarios y humedales costeros corresponden a la interfaz entre la cuenca, la tierra y el océano. Tradicionalmente, donde el río encuentra el océano,
sostienen ecosistemas diversos y es parte de la riqueza de estos ambientes, como pueden ver aquí el humedal del río Maipo y del río Aconcagua. Son muy importantes para la economía, para la recreación, para el turismo, pero también son sumamente importantes para y proporcionan adaptación al cambio climático y a los desastres naturales, que en Chile ocurren con mucha frecuencia. Por ejemplo, los tsunamis, por ejemplo, las marejadas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el río Maipo amortigua la energía que traen estas tremendas marejadas, que también a causa del cambio climático van en aumento. Se ha visto, se ha estudiado también que la frecuencia con que están ocurriendo marejadas en la costa central de Chile ha ido aumentando también en la última década y lo va a continuar haciendo en el futuro, además de que las alturas del oleaje y el potencial destructivo también lo va a ir haciendo de la mano. Y aquí se muestra claramente cómo estas zonas son un buffer, cómo son capaces de mitigar toda esta energía que viene, y de otra manera terminaría probablemente alterando la infraestructura y causando mayor daño. El punto central es que hay, de todas maneras, una severa reducción en los flujos de agua dulce hacia la costa. Y esto queda evidenciado, por ejemplo, en la cuenca del río Maipo, donde en montaña, con regímenes predominantemente nivales, estos son los caudales en la estación de río Maipo en el Manzano, en la cordillera de los Andes, bien arriba, donde se observa, ¿cierto?, que los pics que ocurren en el verano, pues porque esta cuenca lógicamente tiene un régimen que es predominantemente nival y manejada por el derretimiento de las nieves y también de los glaciares. Durante los últimos 3 años, esto es enero del 2017 hasta enero del 2020, se ve como los caudales máximos han ido disminuyendo considerablemente a un ritmo que puede ser de 50 metros cúbicos por año. Independiente de eso, los caudales que llegan a desembocadura durante el último tiempo son mucho menores y han alcanzado mínimos críticos durante los últimos años. Por ejemplo, en el 2018 alcanzando 10 metros cúbicos por segundo, en el 2019 algo similar, y en el 2020 alcanzando 2 o 3 metros cúbicos por segundo en desembocadura. En una cuenca como la del río Maipo, que tiene 15.000 kilómetros cuadrados de área, de tamaño, donde hay muchos ríos importantes y que tiene un aporte bastante importante de nieve y de glaciares. Claro que eso también ha ido disminuyendo de acuerdo al cambio climático y la megasequía. Cada vez llueve menos, hay menos nieve, hay una baja en los caudales nivales, pero lo que está llegando finalmente a desembocadura es mucho, mucho menos. Y esto es parte porque esta es una cuenca que está altamente intervenida, como pueden ver pasa por Santiago, que es la capital de Chile, y por lo tanto sirve la reserva de agua que hay en las montañas para abastecer a las 8 o 10 millones de personas que viven en Santiago. ¿Ya? Pero de todas maneras hay mucha actividad, agricultura, hay mucha extracción de agua a lo largo de la cuenca, lo que hace que finalmente al humedal, al estuario, esté llegando una mínima cantidad y en algunas oportunidades prácticamente nada. Esta baja en los caudales y en el aporte de agua dulce es causada por el cambio climático, particularmente por la megasequía de los últimos 10 años, pero fundamentalmente lo que aporta es, incluso al nivel de estas otras dos causas, pueden ser las extracciones de agua en el camino. Consecuencias: la salinización de los estuarios que están interactuando con las mareas y por lo tanto hay una salinización del sistema. Están llegando menos sedimentos, menos nutrientes a estos sistemas también. Ahí puede haber cambios en la temperatura, lo que puede llevar a cambios en los ciclos biogeoquímicos. Y desde el punto de vista morfodinámico, como está llegando mucha menos agua dulce al sistema, puede llevar a que estos estuarios que tradicionalmente son de barra puedan cerrarse, y eso también perdiendo la conexión con el océano y llevando a también cambios en la calidad del agua. En Chile central, los estuarios son generalmente lo que se conoce como bar-built o de barra, como pueden ver en estas dos fotos, donde es básicamente el río con los caudales, una competencia entre el río y el transporte
longitudinal producto del oleaje. El oleaje tiende a cerrar esta entrada, mientras que el río con sus caudales obviamente la va a querer abrir, y es esa competencia que finalmente da pie a la morfología y a esto que es típico y se observa a todo lo largo de Chile central, de grandes barras de arena y aperturas bastante pequeñas de los ríos, que lógicamente es muy dinámico, puede cambiar de acuerdo a los caudales y al clima de oleaje. Esta morfología de estuarios se origina por una precipitación que es altamente estacional y que ocurre en invierno. Por lo tanto, hay un pic de caudal en invierno y después otro en verano a causa del derretimiento nival, pero entre medio, en realidad, los caudales bajan, y entonces ahí es cuando el transporte costero de sedimento tiende a cerrar esta desembocadura, que luego se puede volver a abrir cuando suben los caudales, y así es el ciclo que domina la morfología. Lógicamente, si hay poco aporte de agua dulce y el clima de oleaje en la zona central de Chile es muy activo, puede haber una tendencia a que el cierre de estos sistemas ocurra con mucha más frecuencia, y es lo que efectivamente se ha observado en el caso del río Concagua. Este es el río Concagua en la ciudad de Concón, al lado de Viña del Mar. Este es el estuario. Siempre históricamente había una pluma, había intercambio entre el océano y la costa en esta desembocadura, pero durante la última década se ha visto cómo los eventos de cierre de esta desembocadura han aumentado con mucha frecuencia. Por ejemplo, esta es la morfología en abril del 2020, completamente cerrado. Se fijan, eso deben ser unos 100 metros de arena entre el estuario y la costa. Luego de una lluvia que ocurrió en julio del 2020, que debe ser probablemente la última lluvia grande que tuvimos aquí en la zona central, se abrió, producto de la alza en los caudales, y posteriormente, de hecho fue al mes siguiente, pero no hay imágenes en Google con tanta frecuencia. Esta es una imagen de noviembre. Se volvió a cerrar inmediatamente y al día de hoy todavía sigue cerrado. Lleva más de un año aproximadamente en esa condición. Esto es trabajo que, cortesía de mi colega del Departamento de Obras Civiles de la Universidad de Santa María, Megan Williams, que ha estado trabajando en precisamente caracterizar los eventos de apertura y cierre en el estuario de la Concagua, producto de las bajas de agua dulce. Utilizando nuevas herramientas que están disponibles ahora, son sumamente, esta en particular es el Inlet Tracker, que es una herramienta en Python que permite que baja imágenes de alta resolución de Sentinel y las procesa para poder obtener cuál es el estado de esta desembocadura, si está abierta o cerrada, y permite analizar una serie de tiempo de imágenes satelitales para finalmente poder analizar cómo ha evolucionado la apertura y el cierre de este estuario durante el tiempo. Como se observa en esta serie de tiempo, y primero tal vez en estas imágenes, históricamente esta es una imagen de los años 2000, el estuario de la Concagua traía una gran cantidad de sedimentos. Pueden ver el río Concagua en realidad, pueden ver el color del agua, pueden ver cómo estaba abierta la desembocadura y todo el material que está saliéndose al sistema costero, mientras que ahora la verdad es que más que un río, esto parece simplemente ser una laguna donde en realidad está llegando poco o nada de agua dulce al sistema. Anteriormente, al año 2014, en realidad este sistema estaba abierto casi el 100% del tiempo, que está representado por los puntitos azules. Muy de vez en cuando, y tal vez en respuesta a estas sequías que normalmente ocurren a lo largo de la historia, se podía cerrar. Desde el año 2018 en adelante, este estuario, el estado ha sido prácticamente cerrado todo el tiempo, lo que lógicamente trae consecuencias para la calidad del agua de esta zona y muchas otras, ¿cierto?, para distintas actividades. Aquí también, y es parte del problema, se extrae agua para consumo, por lo tanto, también está quitando agua al sistema, que podría eventualmente llevar a una apertura del estuario.
Parte del problema es sin duda la sequía, pero también la intensa actividad agrícola en el Valle de la Aconcagua. Y aquí esta es una serie de tiempo del año 2000 de caudales en una estación que está alrededor de 30 kilómetros aguas arriba de la desembocadura, donde se pueden observar que hay pics de caudales durante los días domingos, que es justamente el día de la semana en que todas estas actividades económicas, ya sea agricultura, minería, bajan su actividad y por lo tanto el caudal en el río sube. De hecho, ha habido varios acuerdos entre los distintos actores para cerrar compuertas, al menos durante un día de la semana, los que están más arriba en la cuenca, para dejar pasar agua hacia más abajo, para que el resto de los actores pueda tener acceso. Y eso se manifiesta en estos pics que ocurren una vez a la semana, y como se fijan después vuelve a ser prácticamente cero. Hay agua arriba, pero esa agua no está llegando abajo. Aquí los puntitos rojos indican que el estuario está cerrado durante esta época. Como les comenté, en julio del 2020 tuvimos lluvia, una buena lluvia, y por lo tanto el estuario se abrió, hubo un pic bastante intenso de caudal, pero una vez que pasó la crecida y volvimos a tener extracciones de agua, el estuario se cerró nuevamente completamente. Estos son datos de una estación cerca de la desembocadura, a 6 kilómetros de la desembocadura, donde se ve que efectivamente durante este año al menos, los caudales son efectivamente cero. O sea, no está llegando agua dulce a este estuario, y eso lógicamente contribuye a que se mantenga cerrado y perdamos conexión con el océano. Como se fijan, mucha intensa actividad agrícola en esta cuenca, de cultivos que son muy intensos, de hecho, en términos de la necesidad de agua, como puede ser la uva. Podrán todos conocer el vino de la zona central de Chile, y la palta, el avocado. Y eso lógicamente lleva a déficits entre cuando uno calcula la descarga o la disponibilidad de ríos versus la demanda que tienen los diversos sectores por agua. Y cada uno de estos intereses tiene sus derechos de agua asignados, y por lo tanto la facultad de sacar del río esa cantidad, independiente de lo que traiga el río o de lo que vaya a continuar hacia aguas abajo. El otro caso que me gustaría mostrarles es el estuario Maipo, que queda unos 100 kilómetros más abajo que el estuario del río Aconcagua. La poca agua dulce también va a estar cambiando las dinámicas, los regímenes hidrodinámicos y los procesos de transporte, particularmente de sedimentos y nutrientes en estos estuarios, ¿cierto? Probablemente, y así se ha visto en muchas partes del mundo. En Chile, lamentablemente, no lo hemos cuantificado de una manera en que podamos decirlo con un 100% de certeza, pero estamos empezando a reconocer el problema y a realizar ese tipo de estudios. Y esto es parte de lo que les voy a mostrar ahora. Y por supuesto, ¿cuáles son las consecuencias sobre el sistema costero? El río Maipo, aquí pueden ver la cuenca, es una cuenca grande, probablemente, como les he mencionado, con mayor intervención en Chile, porque Santiago está ahí. Y pueden ver aquí los caudales en desembocadura, en esta estación de acá, donde históricamente llegaba a unos máximos de 5.000 metros cúbicos por segundo, que para las cuencas chilenas, que son relativamente pequeñas, eso es una inmensa cantidad de agua. Históricamente pics de 1.000 metros cúbicos por segundo, pero desde el 2010 en adelante la verdad es que la cantidad de agua que está llegando acá, producto de todos los efectos que ya he mencionado, ha sido bastante poca. El estuario del río Maipo fue declarado en 2019 como un santuario de la naturaleza, y por lo tanto debería estar protegido, debería garantizársele una cierta cantidad de agua que le llegue, lo que naturalmente eso no ha sucedido. Se declaró como santuario, pero hasta ahí llegaron todas las medidas. Actualmente el humedal está bajo restauración.
hay una fundación que se está preocupando y, como pueden ver, ha implementado senderos y observatorios para observar las aves y toda la diversidad ecosistémica que albergan estos sistemas. Hay pesca artesanal, que lógicamente también se ha visto perjudicada por la poca agua dulce que ha llegado, al nivel de que eventualmente los pescadores no pueden salir en sus botes porque quedan varados inmediatamente. Los niveles han bajado mucho. Este estuario también reviste otro tipo de importancia socioeconómica porque se ubica 1 kilómetro al sur del puerto de San Antonio, que es el puerto más grande de Chile y que está planeando una expansión que de hecho llegaría hasta este estuario, lógicamente modificándolo completamente. Por lo tanto, hay otro tipo de disputa ambiental que se está batallando en estos momentos. Y el tema es que, aunque es uno de los estuarios más importantes de Chile, está muy poco estudiado. Al nivel de que, si uno hace una búsqueda de literatura, la verdad es que encuentra 2 o 3 estudios desde 1970 que reportan la hidrodinámica, la salinidad, la temperatura de este estuario. Por lo tanto, eso es algo que hemos querido atacar durante el último tiempo. El primer estudio es del 1970, donde se reporta que este estuario en esa época estaba bien mezclado en la vertical. Como pueden ver aquí, esta es una sección de salinidad y la otra de temperatura. Bien mezclado en la vertical con salinidades muy, muy bajas, menores a 1, o sea, prácticamente agua fresca, porque los caudales y lo que llegaba en esa época a la desembocadura simplemente era mucho mayor y gobernaba la dinámica del estuario. Salinidades muy bajas y estratificación solamente en la zona de la boca. Eso en los años 1970. Hay otro estudio del 2003 donde se reporta una situación bastante similar, que el estuario está bien mezclado y la presencia de la barra de arena impide el transporte de sal aguas arriba. Y aquí también este estudio es bastante interesante porque se muestra cómo evoluciona esta barra de arena y en algunas oportunidades con las intensas crecidas que habían hace 20 años, en junio del 2002, por ejemplo, esa barra de arena es removida completamente. Se reforma al poco tiempo después cuando los caudales vuelven a bajar, pero la morfodinámica de esta zona era mucho más activa de lo que es al día de hoy, producto de este balance entre agua dulce y oleaje. Esta es una imagen del río Maipo en el año 2006. Esta es una imagen del río Maipo en septiembre de 2021, o sea, el mes pasado, donde se observa que, además de que se ve como los niveles están bajos, independiente de que esto sea una marea baja, la desembocadura fue intervenida con este roquerío de acá que impide la migración de la boca hacia el norte. El río naturalmente quiere desembocar más arriba y las imágenes históricas así lo muestran, pero como todo esto, y lo pueden observar aquí, es territorio del puerto, simplemente se limitó la morfología, se puso este enrocado para dejar básicamente la desembocadura en una posición fija. Y durante la última década pueden observar que los caudales, esto es una escala logarítmica, pero durante los últimos 2 años aquí han llegado a ser prácticamente cero. Durante 2019 hicimos un estudio de terreno bajo condiciones de caudales realmente críticas y lo que se observó, estos son distintas ubicaciones a lo largo del estuario, donde se tomaron perfiles de salinidad y temperatura, bajo un caudal que era aproximadamente de 3 a 5 metros cúbicos por segundo. Se observó, como pueden ver aquí en estas series de salinidad, o en estos perfiles de salinidad, que no hubo simplemente agua dulce en el estuario. Las salinidades mínimas que se encontraron fueron de 10 PSU o partes por mil, pero más que todo depende, lógicamente, como este es un estuario que está conectado con la marea, de la fase de la marea, si estamos en llenante o vaciante. Cuando estamos en llenante, en realidad es simplemente agua salada lo que se observa, con salinidades del orden de 34, 35 en toda la vertical y en todas las secciones del estuario, como se puede ver en este gráfico y en este gráfico de acá.
y un poco después de marea baja hay algo, agua un poco más fresca, con menor salinidad, pero de todas maneras no es agua fresca de río, por lo tanto esto da la impresión de que es un cierto volumen de agua que se mantiene en el estuario, que sale y después vuelve a entrar, mezclándose un poco, pero que no es un aporte netamente de río de agua fresca lo que está llegando. Lo que tiene, de cierto modo, se condice con los bajos caudales que existían, y además con el hecho de que, por el mismo efecto de que, como han bajado los caudales, la sal, ¿cierto? La onda de marea la cuña salina se está propagando mucho más arriba en el río, a zonas donde antes no llegaba, es que una compañía de agua potable instaló un dique para prevenir que la sal llegara hasta esta ubicación de acá, que son más o menos 3 kilómetros desde la desembocadura, cortando efectivamente el flujo de agua dulce hacia abajo. Aquí pueden ver esto, año 2019, en un contexto también de una revolución social en Chile. Imagino que podrán haber escuchado eso también. Entonces, aquí ustedes pueden ver a los pescadores de la zona tomando las medidas en sus propias manos y simplemente perforando el dique para dejar que el agua dulce pase, porque si no, no tenían los niveles para poder manejar. Obviamente esto afecta a la capacidad de los peces de poder moverse libremente en el estuario. Por lo tanto, es una serie de distintas intervenciones que ocurrieron y que finalmente estaban alterando toda la hidrodinámica y todo el ecosistema de esta área que supuestamente debería ser protegida. Aquí hay algunos artículos de diario que mostraban, ¿cierto?, las consecuencias de todas estas acciones, la liberación del agua del río Maipo por parte de las comunidades locales, masiva muerte de peces, que según los locales era producto de esta salinización del estuario, aunque todavía no hay conclusiones muy finales al respecto, puede ser también temas de contaminación. Y bueno, esto que ya nos estamos acostumbrando a verlo como titular en los diarios, en los efectos de la sequía y los porcentajes que han bajado los niveles de embalse, de los ríos, etc. Volvimos a ir nosotros el 2000, de hecho hace 2 meses, a reevaluar la situación. Ahora el caudal era un poco más alto, 20 a 30 metros cúbicos por segundo, pero de todas maneras muy por debajo del promedio histórico que llegaba. Y de todas maneras, independiente, se está viendo, estos son perfiles de salinidad tomados en estas ubicaciones, bastante presencia de sal, tal vez una capa de agua fresca en la superficie y una cuña salina que llega bastante lejos, aguas arriba, lo que, según lo que se decía en 1970 o en los años 2000, no era así. Por lo tanto, este estuario estaría pasando desde lo que antiguamente podría ser un estuario bien mezclado a un estuario de cuña salina, donde la cuña salina está llegando 3, 4, 5 kilómetros aguas arriba de la desembocadura. Ahora bien, en marea baja, que es este primer perfil, pueden observar que efectivamente el estuario está recibiendo agua completamente dulce. Los caudales han aumentado y ese dique que estaba ubicado en esta parte finalmente fue removido, o sea, esa gran intervención ya no existe. Esto ya son perfiles tomados bien aguas arriba, alrededor de 4 o 5 kilómetros, donde todavía se observa que en la fase de la marea de llenante tenemos la presencia de una cuña salina bien pronunciada, este estuario es bien somero, tiene entre 2 y 3 metros de profundidad solamente, pero el agua fresca en realidad ocuparía 1 metro y la cuña es más o menos 2 metros, ¿ya? Cuando empieza a bajar la marea, lógicamente hay una descarga de agua dulce que llega y en la cuña salina retrocede. Por lo tanto, la conclusión es que, si bien se sabe poco de estos estuarios en Chile central, estarían cambiando toda su hidrodinámica y sus regímenes, producto del cambio climático, la sequía y, lógicamente, las intervenciones y las extracciones de agua a lo largo de toda la cuenca. Lo último que les quiero mostrar es, ahora que en el fondo estas
estuarios y pequeños ríos chilenos traen poca agua, la interacción con el oleaje costero se vuelve sumamente importante. Cuando hay una gran crecida, el río simplemente sale por toda la fuerza y por todo el agua que trae y se dispersa luego de acuerdo a las corrientes costeras, el viento, etc. Pero cuando el agua que trae es poquita, en realidad es la interacción entre el río y el oleaje incidente lo que finalmente va a determinar qué es lo que pasa con el agua del río, qué es lo que pasa con los sedimentos, con los contaminantes, con todos los fertilizantes que pueden llegar a la zona de la desembocadura. Van a salir hacia costa afuera y finalmente diluirse en partes más profundas, o van a quedar ciertos retenidos en el sistema costero. Cerca de sectores bien turísticos, por ejemplo, playas que son muy bonitas y bien transitadas en verano, con muchas potenciales consecuencias para los ecosistemas y también para la actividad humana. Entonces, ¿cuál es el destino ahora que los ríos traen poca agua y la interacción con el oleaje es importante? ¿Cuál es el destino de esta agua? ¿Cierto? Esta es una situación anterior de los años 2000, donde en general el río traía mucha agua, se formaba una tremenda pluma de sedimentos y otros materiales que se propagaba por el sistema costero, probablemente 50, 100 kilómetros desde la desembocadura. La situación que tenemos hoy día es como la que ven en esta foto, caudales muy pequeñitos y donde en general pareciera que la zona de rompiente del oleaje está atrapando todo el material del río. Estas son imágenes satelitales MODIS que muestran, esto es pre a la megasequía en el año 2000, en 2003 a 2010, donde se ve que en el verano hay una influencia del río Maipo, la pluma del río Maipo se muestra, pero después de la megasequía, entre el 2011 y el 2010, se ve que efectivamente en el verano hay muy poco agua dulce o muy poca influencia del río Maipo en la costa, y por lo tanto es una situación como esta la que estaríamos teniendo. Entonces la pregunta es, ¿podemos predecir el destino final de esta agua en la costa? Considerando que tenemos el río que sale con cierta energía, cierto momentum, y tenemos el oleaje incidente que por el otro lado también trae flujos de energía y momentum, y al final son esas dos forzantes las que van a determinar qué es lo que pase con esta agua. Este es un ejemplo del río Maipo, pero esto se puede generalizar a cualquier sistema, en donde puede ser que tanto las personas como todo la ecología finalmente termine utilizando zonas que están altamente contaminadas por toda la actividad antrópica que viene desde la cuenca. Por lo tanto, lo que hemos tratado de hacer es tratar de sacar un esquema para poder de alguna manera predecir en base a algunas cantidades que son relativamente fáciles de obtener, como podría ser una altura de ola o un caudal incidente, cuál finalmente va a ser el destino del agua dulce y poder caracterizar de alguna manera la interacción entre el oleaje y el flujo del río, a ver si queda completamente atrapado en la costa, como es esta situación de acá, o si el río en el fondo trae el caudal suficiente y el momentum para poder penetrar, pasar por sobre la zona de rompiente del oleaje. Entonces esto lo voy a pasar brevemente porque me interesa más la conclusión. Esto lo hemos trabajado en base a longitudes de escala que son características tanto del flujo del río como del oleaje y de las corrientes costeras, para finalmente compararlas, ¿cierto? Estas son cantidades que se calculan en base a un caudal, una velocidad, una estratificación, corrientes costeras, y al final la comparación de estas distintas escalas de longitud respecto de, por ejemplo, el ancho de la zona de rompiente nos permitiría poder predecir si el río con toda la energía y el momentum que trae sería capaz de pasar por la zona de rompiente, y por lo tanto el agua sería capaz de pasar por este filtro, llamémoslo, que es el oleaje costero,
y dispersarse por el océano, o todos los procesos de dilución y mezcla van a quedar confinados a el sistema costero inmediato, dentro de 100 metros de la costa. Por lo tanto, lo que queremos básicamente es comparar, ¿cierto?, estas longitudes de onda respecto de respecto de la influencia del oleaje, que la tendemos a caracterizar en base al ancho de la zona de rompiente. Aquí tendríamos una situación en que el río Maipo estaría completamente atrapado, ¿cierto?, su descarga atrapada a la costa, y otra situación en que evidentemente se observa desde la imagen satelital que hay agua dulce escapando del sistema costero. Entonces lo que estamos tratando aquí es establecer las condiciones bajo la cual tendríamos una u otra situación. Y finalmente podemos llegar a un esquema de clasificación en base a la razón o los cocientes de estas distintas escalas de longitud, donde tenemos una zona que es dominada por el río, donde el río trae más fuerza, y otra zona que es dominada por el oleaje, y estos puntos que ven ustedes son los datos de terreno que pusimos en este esquema, lo contrastamos con lo observado desde imágenes de dron, como la que se puede observar aquí, para ver si efectivamente estaría clasificando de buena manera lo que está pasando. Y nos encontramos con que en la mayoría de los casos efectivamente por ejemplo, es una situación particular donde se observa que en esta zona, de acuerdo a los límites que se plantean en la literatura, estos son trabajos anteriores que han analizado estos casos. Aquí lo que estamos haciendo nosotros es tomar estudios separados y conjugarlos de acuerdo a las características que tiene este sistema costero, donde son tanto importantes el oleaje como las corrientes costeras, como lógicamente el flujo que traiga del río. Y aquí, por ejemplo, se observa, este punto cae dentro de una zona que nos predice que la descarga del río quedaría atrapada por el oleaje, y cuando miramos una imagen de dron, efectivamente nos damos cuenta que la descarga es curvada inmediatamente y continúa propagándose como una corriente costera a lo largo de esta zona de playa que está aledaña al río Maipo. También esto, dado que las condiciones de terreno siempre son limitadas, lo hemos estudiado de una perspectiva de modelación numérica, donde aquí ustedes pueden ver el caso 0, donde no hay oleaje incidiendo, y ven cómo la pluma del río se expande simétricamente. Otro caso donde tenemos oleaje perpendicular, es la misma descarga, el mismo caudal que está saliendo, pero vemos como la presencia del oleaje hace inmediatamente que el río ya no pueda extenderse en la dirección hacia afuera de la costa como lo hace como lo haría libremente. Y cuando se agrega una corriente longitudinal o un oleaje que ahora incide de forma oblicua, la situación obviamente se acentúa porque se generan estas corrientes longitudinales que ahora están también transportando material en la dirección norte, que es lo que en general se observa que ocurre en terreno. Este sería el caso donde, aunque hay un oleaje que es pequeñito, el río y el agua dulce podría pasar la zona de la rompiente, que es esta línea azul, y este sería otro caso en que esto queda completamente atrapado. Lógicamente depende esto de muchos factores, de la marea, de la fase de la marea, de la altura de la ola, del periodo, etc. Pero conceptualmente este esquema, que ahora lo vemos en términos de los modelos, de los resultados del modelo numérico, también nos predice de buena manera lo que estamos viendo en los resultados de los modelos cuando lo ponemos en este esquema en base a estas longitudes que son bastante simples de estimar y calcular. Por lo tanto, las conclusiones son bastante favorables, y lo que uno ahora podría hacer es elaborar una serie de tiempos de lo que se esperaría bajo ciertas condiciones de caudal, ciertas condiciones de oleaje, y uno podría usar condiciones medias observadas previamente para darse cuenta que bajo las condiciones de flujo de agua dulce que tenemos y el oleaje que incide en la zona chilena, vamos a tener este tipo de situaciones prácticamente siempre. Por lo tanto, lo que trae el río es muy importante porque ahora queda cerca del sistema costero,
Por lo tanto, los contaminantes, fertilizantes, que son elementos que pueden ser nocivos, hay que tratar de, lógicamente, reducirlos o eliminar su descarga. Otros elementos como sedimento puede ser favorable que se queden dentro del sistema costero, ¿cierto? Porque alimentan las playas y también contribuyen a protegernos de los desastres naturales, como mostramos un ejemplo. Por lo tanto, es un problema complejo, pero que es sumamente importante ahora que está llegando menos agua dulce, que va a continuar, no hay indicios de que esta situación vaya a mejorar. Podría mejorar desde el punto de vista del manejo de los recursos hídricos, pero en el corto plazo no va a parar ni el cambio climático ni la sequía. Y finalmente, para terminar y dejarlos con un pequeño resumen, el cambio climático y la mega sequía están llevando a serios problemas de abastecimiento de agua en Chile central. Los flujos a los sistemas costeros han bajado considerablemente, tanto por la mega sequía como por extracciones de agua a lo largo de toda la cuenca. Por lo tanto, está llegando mucha menos agua a los estuarios y las dinámicas respecto de lo observado en términos históricos están cambiando. Y esto implica que hay una necesidad urgente de esfuerzos de monitoreo y además, lógicamente, migrar hacia un esquema de una gestión integrada de cuencas, que al momento en Chile no la tenemos, y me gustaría escuchar las experiencias en otras partes o experiencias que puedan tener los que están asistiendo a este congreso respecto a estos temas, porque aquí hay mucho que mejorar y tal vez se estén haciendo mejor las cosas en muchas otras partes. Y con eso, bueno, quedo abierto a todos sus comentarios, preguntas, agradecerles por haberme escuchado y también agradecer a los que han colaborado a esta presentación de alguna u otra manera, mi colega Megan Williams, que me facilitó todos los datos de la apertura y cierre de la Concagua, Alex Horner de la Universidad de Washington también, que participó en muchos análisis, ya estudiantes de tanto pregrado como posgrado de la Universidad de Santa María, Alonso, José e Ignacio también por su trabajo en estos temas. Así que con eso yo llego hasta aquí y quedo muy abierto a sus comentarios y preguntas. Les agradezco haberme escuchado. Muchas gracias.